El día de hoy. Saludo especialmente a nuestras invitadas e invitados que más adelante tendrán la oportunidad de expresar su punto de vista sobre temas particulares. En consecuencia, diputada secretaria Cecilia Vadillo, en su calidad de secretaria, le solicito amablemente proceda a pasar lista de asistencia a fin de verificar que exista el quórum legal para esta sesión. Buenas tardes. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Daniela Álvarez, presente. Diputado Ernesto Villarreal Cantú. Ernesto Villarreal, presente. La de la voz, diputada Cecilia Vadillo Obregón, presente. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. Diputado Juan Estuardo Rubio Gualito. Rubio Gualito, presente. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo, presente. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. Romo, presente. Diputado Diego Orlando Garrido López. Presidenta, se encuentran 7 diputadas y diputados presentes. Hay quórum. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se abre la sesión. Le solicitaría pudiera dar lectura al orden del día. Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del día. Numeral 1, lista de asistencia y declaración de quórum. 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, análisis, discusión y votación del proyecto de acuerdo CCDMX diagonal IIIL diagonal CPC LC diagonal ACDO 01 diagonal 2024 para la realización de una audiencia entre las y los integrantes de esta comisión y las personas promotoras de la iniciativa ciudadana para la prohibición de espectáculos públicos y privados con animales, específicamente corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneo, tientas y peleas de gallos. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, secretaria. En virtud de lo anterior, les solicito consultar a las y a los presentes en votación económica si hay alguna diputada o diputado en contra de que se apruebe el orden del día en sus términos. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los integrantes de esta comisión en votación económica si algún o alguna diputado está en contra de aprobar el orden del día. No hay manifestación en contra, diputada presidenta. Se aprueba el orden del día. Gracias, secretaria. Continuando con el orden del día, les solicito dar lectura al numeral tercero del orden del día. Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al numeral tercero del orden del día. 3. Análisis, discusión y votación del proyecto de acuerdo para la realización de una audiencia entre las y los integrantes de esta comisión y las personas promotoras de la iniciativa ciudadana para la prohibición de espectáculos públicos y privados con animales, específicamente corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneo, tientas y peleas de gallos. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, secretaria. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, durante nuestra primera sesión ordinaria se comentaron diversas circunstancias respecto de la interpretación de los tiempos de dictaminación de la iniciativa ciudadana que promueve esencialmente la prohibición del uso de animales en espectáculos públicos y privados. Ante esto, la diputada Xochitl Bravo señaló, y cito textual, que podamos establecer, si así usted lo cree conveniente, una reunión con los promoventes para explicarles el proceso legislativo, para que no haya como incertidumbre. Me parece que lo principal, lo fundamental es siempre estar dialogando con la ciudadanía e ir marcando paso a paso la ruta legislativa.
En atención a esta solicitud, que además acompañamos todas y todos los aquí presentes, preparamos e hicimos llegar con anticipación el proyecto de acuerdo que hoy se somete a su consideración, a efecto de que las personas promotoras de la iniciativa ciudadana en comento y las y los diputados que conformamos esta comisión tuviéramos un espacio de diálogo ordenado y respetuoso donde se expongan opiniones al respecto. Es así como, en virtud de que el proyecto de acuerdo les fue remitido con oportunidad a sus correos y no habiendo recibido comentarios al respecto, les solicito, diputada secretaria, pueda someter este proyecto para su aprobación ante las diputadas y de los diputados integrantes de manera económica. Claro que sí, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las y los diputados integrantes si están a favor o en contra del proyecto de acuerdo de mérito. Los que están en pro, favor de levantar su mano. Aprobado en sus… Bueno, no hay ninguna en contra ni ninguna abstención, entonces se aprueba en sus términos el acuerdo, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En tal virtud, procederemos a dar la bienvenida a las siguientes personas que son parte de un colectivo que promovió la iniciativa ciudadana a la que hemos referido. Esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas da la más cordial bienvenida a esta mesa de conversación a Sandra Segovia, que representa a la asociación Todos Somos Animales. Muchas gracias. A Sofía Morín, de Cultura Sin Tortura. A José María Férez, de la Asociación Animal Héroes. A Carmen Valle, médico veterinaria zootecnista, profesora de la Facultad de la UNAM. Bienvenida, profesora, muchas gracias. A Arturo Berlanga, quien es representante de Anim Naturalis, México. A Jania Concepción Sánchez Santiago. Hola, bueno, bienvenido, gracias. A Sandra Segovia. Listo, Sandra. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Como saben, el formato de este encuentro les otorga una primera intervención de 25 minutos y siendo así, cedo el uso de la palabra. Sandra. Listo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Antes que nada, agradecemos este espacio de intercambio que pretende detallar los motivos por los que miles de personas han firmado esta iniciativa ciudadana para terminar de una vez y para siempre con las corridas de toros en la Ciudad de México. Si bien sabemos que legal no es sinónimo de justo, lo cierto es que los esfuerzos legislativos buscan que cada día haya menos distancia entre los dos conceptos, particularmente en lo referente a los animales, con los que tenemos una enorme deuda, porque las leyes actuales, más que defender a los sujetos en sí, defienden las funciones que hacen para nosotros. Y sobre todo si consideramos que las leyes que protegen a los animales son las únicas que indican en su contenido en qué casos se puede matar al sujeto que están destinadas a proteger. Así que cualquier decisión en ese sentido debe también ajustarse al mandato constitucional establecido para los demás animales, que nos obliga jurídicamente a personas y autoridades a respetar su vida e integridad sin excepción alguna por tipo de especie, y desde luego también apegarse a las más recientes reformas de la Constitución de nuestro país, en las que el maltrato animal se prohíbe y el Estado debe garantizar su protección y trato adecuado. No podemos tener una noción de justicia referente a los animales y aplicarla a unos pero negársela a otros, nada más alejado del sentido de justicia, del espíritu constitucional y de la voluntad de miles de ciudadanos. Y es que las corridas de toros son espectáculos crueles donde se somete a un ser sintiente a un sufrimiento que culmina en muerte sin más propósito que el deleite de un grupo de personas, lo que no tiene justificación ética posible, y apegados a las constituciones de la ciudad y del país, tampoco jurídica. Debemos ser capaces de reconocer ese mal sin seguir confundiendo lo que es legal con lo que es justo, porque nadie debería obedecer la injusticia por más normada que esté por todas las leyes de la tierra. Un cambio total es necesario, porque si el mundo está equivocado, dejarlo así implica una inercia inaceptable, convivir con el dolor insensato de las víctimas, pero también con la crueldad infecciosa de los verdugos. Esta conversación, amigos, que tenemos el día de hoy sobre las corridas de toros, ha sido superada ya por muchos países desde hace muchos
muchos años. De hecho, México forma parte penosamente del grupo de los 7 países donde aún se siguen realizando. Y todavía es más increíble porque en México lo habíamos superado, lo habíamos resuelto en 1867, cuando el presidente Benito Juárez las prohibió. Hace 157 años, en México, con mucho menos información científica y un marco jurídico casi nulo para los animales, pero con más sentido de justicia, se había inclinado la decisión a favor de los toros. ¿Por qué no hacerlo de nuevo, abonando a las constituciones y al llamado de miles de ciudadanos? No olvidamos tampoco cómo en el año 2012 estuvimos a punto de lograr esta prohibición aquí en la ciudad, con el respaldo de 7,000 personas en el Zócalo, pero donde también fuimos testigos de encuentros entre Rafael Herrerías, empresario taurino, y los legisladores de aquel entonces, cada vez que estábamos a punto de lograr la prohibición. ¿Por qué seguir defendiendo los intereses de quienes desde su privilegio burlan leyes y mandatos judiciales? ¿Por qué se puede prohibir el maltrato en lo general desde la Constitución Federal y no se puede prohibir las corridas de toros en lo particular en la Ciudad de México? El argumento de la no prohibición sugiere una incomprensión absoluta del concepto de libertad y desde luego también la ausencia de cultura liberal. La libertad que han propagado los pensadores liberales es el de las transacciones voluntarias entre seres humanos adultos, mientras sea voluntaria por ambas partes y no agreda a terceros. Ningún liberal, amigos, ha defendido que la libertad sea una excusa para maltratar y torturar criaturas indefensas. La libertad no solo es compatible, sino que exige y siempre va acompañada de la prohibición de violencias y crueldades de todo tipo. Y como diría el extraordinario filósofo José Mosterín, no sabemos cuándo acabará esta discusión, pero sí cómo acabará. A la larga, la crueldad es indefendible. Todos los buenos argumentos y todos los buenos sentimientos apuntan al triunfo de la compasión. Y agrego yo, también al triunfo de la justicia y de la razón que tanto anhelan miles de ciudadanos en este país. Cedo la palabra a mi compañero Arturo Berlanga. Perdón, Carmen Valle. Sí, ¿me cuentas tiempo, por favor? Ahí está, ok. Hola, muchas gracias. Les compartieron unas copias porque como maestra estoy muy acostumbrada a dar mis pláticas con imágenes. Entonces, lo que yo vengo a hablar es desde mi conocimiento de medicina veterinaria. Primero quiero empezar con declarar que todos los bovinos, incluyendo los que se usan en la lidia, son seres con un sistema neurofisiológico funcional y por tanto tienen capacidad de sintiencia. Quien afirme lo contrario es ya sea por desconocimiento o por intención maliciosa para poder seguir lastimándolos. Entonces estos animalitos son capaces de sufrir, de sentir dolor físico y viven en las dehesas que yo he visitado, para que no les cuenten que no conocemos. Sí, yo he visitado dehesas y sí, o sea, en sí los animales están tranquilos ahí, y eso es peor porque imagínense, no están acostumbrados al trato humano y de repente un día los agarran, los meten a un contenedor, los mueven. Para ellos es muchísimo estrés, son animales gregarios, los separan de su grupo, llegan a los encierros, a los toriles, donde no saben qué está pasando, donde hay ruidos de ciudad, donde hay smog, donde hay otra altura. Es muchísimo estrés para ellos, y todo ¿para qué? Para que al otro día salgan a un ruedo a ser maltratados. ¿Y cómo son maltratados? Pues primero salen, no saben qué está pasando, los empiezan a agredir, les dan los famosos puyazos, que básicamente les entierran una lanza en la espalda hasta la columna vertebral. Después les colocan las banderillas, que no son más que arpones adornados, y esos también les entierran en su espalda. Y luego la famosa estocada final, que realmente no es final, porque ni siquiera los matan bien, y entonces esta espada lo único que hace es que entra a cavidad torácica y les genera una hemorragia interna que sí es letal, pero que no los mata en el momento. Por eso es que después de eso hacen la famosa puntilla, que lo que hacen es que les cercenan aquí debajo de la nuca para separar el cerebro del resto del cuerpo. Esto no los mata tampoco inmediatamente, sino que lo que hace es que los paraliza para que después eventualmente mueran de asfixia. Entonces ven cómo es un sufrimiento y un dolor
terrible. Ahora, el otro de los argumentos es que estos animales pues son muy bravos, porque son seleccionados, porque son más reactivos que los demás. La reactividad viene de esta pequeña parte del cerebro que es la amígdala. Si ustedes conocen a alguien o ustedes mismas han tenido crisis de ansiedad, por ejemplo, justamente viene de esa zona que es la amígdala. Esa es la que controla la reactividad de las personas y también de los animales. Estos animales no están demostrando bravura. Si son más reactivos es porque son más reactivos desde la amígdala y lo que tienen es miedo y ansiedad. No son atletas, no están muriendo felizmente en un ruedo, son animales que mueren con miedo y ansiedad. Por eso es que es tan importante seguir todas las regulaciones que van a mencionar más adelante, regulaciones que protegen a los animales, no nada más a los toros, a todos los animales, para que haya un mínimo de bienestar animal, que tengan una muerte justificada. La diversión no es justificación para matar, que también son leyes que norman los métodos adecuados, que son principalmente eliminar la conciencia y después provocar el paro cardiorrespiratorio. Matar a un animal en plena conciencia nunca será éticamente aceptable. Y por último, también hay leyes para el procesamiento de la carne, leyes que regulan también los procesos previos y durante la muerte de estos animales, que tampoco se sirven y que van a seguir mis compañeros y compañeras. Lo que estoy diciendo simplemente, pues, ahí puse algunas citas, es simplemente meterse a cualquier buscador de internet y salen las citas, todas con sustento científico, a diferencia de los argumentos contrarios que realmente no tienen ningún sustento científico, no tienen publicaciones que afirmen que los toros no sienten, porque simplemente es insostenible desde la ciencia. Y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy bastante motivado de que esta sea la Comisión de Puntos Constitucionales, porque es la primera vez que se hace un foro en esta situación en la Comisión de Puntos Constitucionales. Y ya que justamente coincide que el día de ayer se terminó de aprobar la reforma a la Constitución Federal, ¿no?, en el cuarto constitucional, donde se establece ya la prohibición del maltrato animal y que el Estado deberá de garantizar el trato digno a los animales. Empiezo por ahí porque este tema, para mí como abogado, ya se trata de un tema meramente legal, un tema estrictamente jurídico. Y por eso estoy muy contento que estamos aquí en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde voy a hablar un tanto del orden constitucional, del mandato constitucional que se tiene. Mismo ustedes, diputados, integrantes de esta comisión, y todos los diputados de este Congreso y de la Cámara de Diputados Federal, del Senado, todos los representantes a un cargo de elección popular, lo primero que hicieron fue jurar a la Constitución. Cuando tomaron protesta, se señala el de juro cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y justamente este tema de las corridas de toros se trata de un tema constitucional ya y de un mandato constitucional que se tiene. Si nos vamos independientemente a la reforma aprobada ya, ¿no?, falta que sea publicada en el Diario Oficial de la Constitución, pero ya en la propia Constitución, diputados, se señala desde el artículo 115 y en el 120 que tanto las entidades federativas como la ciudad, incluyendo la Ciudad de México, y los municipios en este país tienen el mandato constitucional ¿de qué? Tienen el mandato constitucional de observar las leyes federales, ¿sí? Observar las leyes federales. Como ustedes bien saben, diputados, el propio artículo 133 constitucional
nos habla de una jerarquía de normas. Los que somos abogados siempre es lo primero que nos enseñan en el primer semestre de Derecho, que está la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales y después los reglamentos administrativos y todo lo demás. Entonces, en ese orden jurídico, normativo, constitucional, que tenemos Constitución y leyes federales, y el mandato constitucional que tiene la Ciudad de México, tanto en la Constitución política federal como en la Constitución de la Ciudad de México, es observar las leyes federales. Y me van a preguntar, bueno, Arturo, ¿y qué leyes federales son las que debemos de observar en la Ciudad de México? Bueno, pues se tiene la obligación de observar la Ley Federal de Sanidad Animal. ¿Por qué la Ley Federal de Sanidad Animal? En su artículo 23, diputados, es muy clara y muy concisa. Señala expresamente que el sacrificio de cualquier animal que no sea destinado para el consumo humano, ¿sí?, solamente se puede sacrificar bajo 4 supuestos. Cuando el bienestar del animal está comprometido por trastornos seniles, cuando el bienestar del animal está comprometido por una enfermedad, cuando está comprometido por un accidente o por una discapacidad. ¿Esto qué significa, diputados? Que en la ley federal está estableciendo que solamente se puede sacrificar a un animal que no es destinado para el consumo humano bajo esos 4 supuestos. Y la ley es muy clara, dice, y si se sacrifican se deben de seguir los procedimientos técnicos. ¿Cuáles? Los que señala la norma oficial mexicana 033, los métodos para dar muerte a los animales silvestres y domésticos. Asimismo, el artículo 23 señala en su segundo párrafo que en el caso de los animales que son destinados para el consumo humano, los que se comen, ¿sí?, deben de sacrificarse igualmente con los mismos procedimientos técnicos. Ahora les tengo pues una noticia, estimados diputados. La Ley Federal de Sanidad Animal ni la norma oficial mexicana 033 exceptúa a los toros de lidia ni a las corridas de toros. A nivel federal, en la normatividad, no están exceptuados. Y eso no lo digo yo. Esto lo dice ya hoy una sentencia que es firme e inapelable, que dictó ya el 4º Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, donde hoy le está ordenando a la Secretaría de Agricultura cumplir la Ley Federal de Sanidad Animal en los espectáculos taurinos. Termino con esto porque es un tema estrictamente de orden constitucional. Bueno, muchas gracias, diputadas y diputados, por este espacio. Yo les voy a platicar un poco sobre la supuesta derrama económica que estos eventos generan para la Ciudad de México. ¿Y por qué estamos llegando a este argumento? La razón es porque todos los argumentos que antes sostenían estas actividades crueles e injustificables han ido cayendo con el paso del tiempo. Antes se consideraba que los animales no sentían, que los animales eran cosas, y la ciencia nos ha demostrado, como bien dijo Carmen, y toda la evidencia científica, que los animales no humanos son mucho más cercanos a nosotros de lo que pensábamos, y lo único que nos hace diferentes a ellos es que tenemos un nivel de raciocinio un poquito superior, y en lugar de utilizar ese raciocinio superior para idear maneras de torturar y lastimar animales, debemos de utilizarlo para cuidar de ellos. Atendiendo a ello, hay que considerar que los argumentos legales, éticos, científicos, éticos, ya nos dan la razón a los que buscamos la prohibición de estas actividades, y sale un argumento en cuanto a la supuesta derrama económica que estos eventos dejan en la Ciudad de México. En primer lugar, en la Ciudad de México solamente hay 2 lugares en los que se celebran espectáculos taurinos, que es la Plaza México y el Restaurante Arroyo, por lo menos de manera legal. Hay otros eventos en otros lugares que se desarrollan de manera ilegal. En estos lugares, en la Plaza de México, se realizan 29 eventos taurinos al año y en el Restaurante Arroyo se realizan 8. Han matado cada año a 200 animales, además de todos los animales que se utilizan para los entrenamientos, para las tientas, etc. Entonces, dimensionemos primero, cuando los taurinos vienen a decir que esto regenera una derrama económica enorme, hay que tener en cuenta, oye, son 37 eventos, no creo que haya tanta derrama económica, y además todos podemos ver lo que sucede en la Plaza de Toros México, en donde hay una cantidad enorme de conciertos, de actividades deportivas que generan una derrama económica mucho mayor y además que no están permitiendo que
violando la ley, como ya lo mencionó Arturo, se siguen realizando actividades taurinas que además generan rechazo a la enorme mayoría de los habitantes de esta ciudad. Y por lo tanto ustedes, como diputadas y diputados, tienen una deuda histórica con este movimiento y con la gente que buscamos defender a los animales. También es importante señalar que en la Ciudad de México solamente existen 2 ganaderías de toros de lidia, únicamente 2. Y lamentablemente no tenemos datos de cuántos toros de lidia venden, porque esa es información que no comparten los taurinos. Ustedes que van a dictaminar esta importantísima iniciativa para millones de mexicanos, les pedimos que valoren y se le pide información a la Secretaría de Finanzas y al Sistema de Administración Tributaria en cuanto a la supuesta derrama económica que esto genera, porque cuando se venden los animales generalmente se realiza en efectivo, no se realiza generalmente el pago del IVA, tampoco el pago del impuesto sobre la renta. En muy pocas ocasiones existe esta trazabilidad de esa supuesta derrama económica. Entonces, les pedimos que no nos crean a nosotros, sino que pidan esa información y puedan realizar un dictamen sólido para refutar o validar si existe una supuesta derrama económica. Además, nos parece que la sociedad ha ido avanzando poco a poco y ha ido dejando en el pasado prácticas crueles que antes eran muy normales. Antes las peleas de perros eran muy comunes, los circos con animales, que las personas homosexuales no se pudieran casar, que las mujeres no votaran, todo eso era parte de la cultura y tradición. Ahora eso nadie buscaría que eso se volviera a permitir. Entonces hay que preguntarnos cómo ha evolucionado el interés de la sociedad a los eventos taurinos. En el 2004 se realizaban más de 1000 eventos taurinos en la República, mientras que en el 2019 se realizaron 440. Significa que en 15 años ha reducido el 56% de interés en estas actividades. Por lo tanto, la supuesta derrama económica en realidad no existe, porque estas actividades se van, al momento en que la gente ya no las quiere y los jóvenes ya no admiten este tipo de espectáculos, se reorientan a otras actividades. Por eso la Plaza México está llena de espectáculos que no requieren torturar y matar animales. Entonces, si ha ido reduciéndose y las nuevas generaciones ya no quieren estos eventos taurinos, que las evidencias científicas dicen que no es justo tener esto, pues lo que les toca a ustedes como legisladores es velar por el interés público, el interés de la mayoría de los mexicanos y de los habitantes de la Ciudad de México que no queremos estas actividades y que hagan historia poniéndose el lado correcto de la defensa de los animales. Ahora, también es importante señalar que los mismos taurinos reconocen este descenso en los eventos taurinos y no han buscado de ninguna manera transmitir que tienen la razón, sino que ya ni siquiera quieren debatir con nosotros, porque saben que es injustificable lo que hacen. Entonces, lo que buscamos es eliminar la violencia en todas sus representaciones. Este es un reclamo ciudadano y buscamos también la reconversión de las pocas personas que se dedican a estas actividades a otro tipo de actividades que no implican torturar y matar animales. En Colombia ya se aprobó que se prohíban los eventos taurinos en todo el territorio y un plan para la reconversión de los empleos taurinos a otro tipo de empleos. Por eso en este dictamen invitamos a que se busque que diversas dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México y la sociedad organizada nos juntemos para que la gente que se dedica a esto no se quede sin empleo y busquen otra manera honesta, digna y que no implique torturar y matar para sobrevivir. Queremos una Ciudad de México de vanguardia y estamos confiados que esta es la legislatura que sí va a permitir que demos este gran paso y es una deuda histórica. Voy a ceder la palabra a Jania Sánchez. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio, por la escucha. Mi nombre es Jania Concepción Sánchez Santiago, soy descendiente indígena purépecha, etnóloga egresada por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, miembro del grupo de danza Mexicas y Guateos Mestizo, del Calpulli de Danza Calmecayot y mujer medicina de la Casa de Sanación Chantico Temascaltosi, ubicada en el pueblo originario de San Andrés Tetepilco, aquí en la Ciudad de México. La Ciudad de México, así como el resto del país, está conformada por diversos pueblos indígenas y varios originarios, los cuales comparten en su mayoría una cosmovisión del mundo que tiene como principio el respeto a la Madre Tierra, a Tonantzin Tlali Cuatlicue y a los reinos que en ella habitan. Entrando de lleno al tema que hoy nos ocupa, quiero señalar que la primera corrida de toros realizada en lo que fue la Nueva España, hoy México, data del 24 de junio del 1526 y se legaliza el día 13 de agosto de 1529 por parte de la primera audiencia, modelo de gobierno de la corona española, a cargo de Nuño Beltrán de Guzmán y en el marco del festejo de la caída de México Tenochtitlan. Tan solo estos datos nos muestran que no podemos enmarcar a las corridas de toros como parte de nuestras tradiciones y mucho menos de nuestra cosmogonía.
Podríamos dar varios ejemplos del sincretismo cultural y religioso que devino tras la mal llamada conquista, pero no podemos perder el tiempo en ello. Lo que sí es de suma relevancia destacar es que ninguno de los tercios que componen a las corridas de toros cuentan con elementos que tengan algo que ver con la percepción del mundo que nos heredaron los pueblos de la náhuatl. En diversos pueblos y barrios originarios que hoy son parte de la Ciudad de México, hay una reapropiación y resignificación importante de los saberes, como las danzas, rituales, gastronomía, medicina, herbolaria, entre otras prácticas, que nos heredaron los pueblos llamados prehispánicos. En ninguno de ellos hay registro de que haya un toril para que la comunidad replique una corrida de toros. Estamos hablando entonces de una práctica que no corresponde a nuestros orígenes culturales y mucho menos identitarios. Por el contrario, es la expresión viva de las vejaciones por las que pasaron nuestros antepasados y que ha sido incluso tema diplomático en la actualidad entre nuestro gobierno y la corona española. Por tanto, señalamos que la tauromaquia es ajena a nuestros orígenes. Representa una minoría privilegiada que hace del maltrato animal un espectáculo meramente lucrativo, porque los derechos conquistados históricamente por los pueblos y los barrios originarios no pueden servir de línea discursiva para defender intereses y bolsillos de particulares, además de que ninguna plaza de toros en el mundo es considerada como un recinto sagrado. Quiero cerrar haciendo hincapié en lo que consideramos lo más importante y que va mucho más allá de analizar si esto es parte de un uso o de una costumbre. Somos una sociedad del presente, somos la sociedad del presente, del aquí y del ahora. Ashkanka ni kanka, como decían nuestros abuelos. Es por nuestra tarea repensar nuestra relación con la tierra, con nuestra hábitat. Por tanto, nuestra misión imperante es evolucionar en nuestras conciencias y desarrollar una nueva forma de cohabitar la tierra. Ya no podemos conservar la idea de que por un uso o por una costumbre y mucho menos por un hobby, vamos a podernos servir de una persona o de cualquier otro ser vivo. Muy por el contrario, nuestra responsabilidad y más aún ante el panorama que tenemos frente a nosotros, que es totalmente desolador, como la extinción de especies, el cambio climático, las guerras. Nuestra misión hoy en día es preservar con dignidad y respeto cualquier expresión de existencia en este planeta, como lo hacían los pueblos anahuacas y sus alrededores. Tlazocamati Miak, gracias por su escucha. Muchas gracias. Siguiendo con el formato aprobado, le pido a la diputada secretaria modere esta primera ronda de intervenciones. Claro que sí, diputada presidenta. Tengo la intervención de los siguientes diputados. ¿Algún diputado que quiera intervenir? ¿Hacer uso de la voz? ¿Usted? Diputado Ernesto. ¿Víctor? Buenas tardes a todos. Saludamos a los ciudadanos promoventes de esta iniciativa, a los diputados y diputadas, a quienes nos ven a través de las distintas redes sociales y del canal del Congreso. Primero, para mí es un gusto darles la bienvenida a esta comisión legislativa. Hoy nos reunimos para escuchar sus planteamientos respecto a una iniciativa de gran importancia, la cual busca prohibir espectáculos tales como las corridas de toros, novilladas y peleas de gallos, entre otros que involucran animales. Como representante del Partido del Trabajo, es nuestra obligación luchar por una sociedad justa, equitativa, democrática, basada en el trabajo, en la incorporación de constantes cambios sociales, culturales y tecnológicos, así como de los procesos productivos y el uso racional de nuestros recursos naturales. Nuestro objetivo es, sin duda, el evolucionar constante y permanentemente hacia un futuro mejor, en donde podamos alcanzar la plena satisfacción del ser humano, pero sobre todo una convivencia armónica entre los mismos. En este sentido, resaltamos la importancia de la democracia participativa en nuestra Constitución local, como el derecho de las personas en lo individual o de manera colectiva en las decisiones públicas
y en la formulación, ejecución y evaluación del control del ejercicio de la función pública. Dentro de esta se desprende evidentemente la iniciativa ciudadana como un mecanismo de democracia directa. Dentro de nuestro sistema democrático representativo y que nuestra Constitución incluyó como un principio de los ciudadanos a proponer iniciativas. Bajo este sentido valoramos esta conversación constructiva, respetuosa, que nos ayuda a tomar la decisión que vayamos a tomar informados y sobre todo con elementos suficientes para estas determinaciones. Considero de manera personal que es importante reconocer el trámite de validación de firmas del Instituto Electoral para declarar la procedencia o no, en su caso, de esta iniciativa popular que en los términos del artículo 31 de la Ley de Participación Ciudadana así lo estimula. La verdad es que para todos siempre es importante tener ambos lados de la información para tomar las decisiones más efectivas. Sean ustedes bienvenidos al Congreso de la Ciudad de México, la casa de todos los ciudadanos, y seguramente este ejercicio y los que continuarán serán en pro de tener los elementos suficientes para tomar las mejores determinaciones para nuestra ciudad y para una sociedad de avanzada, de libertades como es la Ciudad de México. Gracias por la asistencia a esta comparecencia. Diputado Víctor Hugo Romo de Vivar. Sí, pues buenas tardes tengan todas y todos y todes. Qué bueno que se inició este procedimiento, este proceso inédito, ¿no? Eso es positivo, es parte de la evolución del Congreso, del Parlamento, de la democracia participativa directa. Primero, digo, yo en esto no soy imparcial, yo soy parcial, o sea, yo creo en sus contenidos. Yo presenté la iniciativa en el 2015 para abolir en ese momento, entonces yo, aunque estoy aquí y los escucho con muchísimo gusto, pero pues sí me di a la tarea de estudiar en el 2015 esto para la presentación de esa iniciativa. La presenté con Raúl Flores, ¿no? En ese entonces. Yo soy el creador de la iniciativa de la Agencia de Atención Animal, entre otras iniciativas. Entonces, pues de inicio conmigo tienen un aliado, ¿no? Claro, pues hay que hacer política. O sea, yo creo que ese es el reto, para que tenga fruto su producto, que es esta iniciativa. Y tiene que convencer a las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Igual su servidor, y platicar, y animar, y convencer de los elementos de la pura justicia, ¿no? Y que la verdad llegue, ¿no? Aunque sea tarde, pero va a llegar. Entonces, enhorabuena, los felicito a todas y a todos. Qué bueno que se hace esto, pues hay el procedimiento que hay que seguir, ¿no? Lo seguiremos con mucha puntualidad, pero en este abanico y en esta pluralidad y en esta arcoíris, les recomiendo que toquen las fuerzas políticas, amén de este ejercicio, ¿no? Porque es un ejercicio de mucho protocolo, pero pues a veces se tiene que hablar las netas, y eso se da con las fuerzas políticas y con los aliados, que aquí hay bastantes y muchos. Enhorabuena, gracias. Diputado Diego Garrido. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Casa de la Ciudadanía, Casa del Pueblo, el Congreso de la Ciudad. Yo en principio celebrar que la presidencia, la mesa directiva de esta comisión está convocando estos diálogos al Parlamento abierto, porque estamos siendo testigos de un instrumento de participación ciudadana, que los ciudadanos se organizaron y recabaron, recolectaron esta cantidad de firmas que ya está siendo avalada por las autoridades electorales y en donde esta comisión tiene el deber de su dictamen. Sea en pro, sea en contra, sea un término medio, sea como sea, se tiene que dictaminar esta iniciativa. Y hoy tenemos la gran fortuna
que solamente dictamina la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, si no me equivoco. Fortuna que no tuvimos en la legislatura pasada, ustedes recordarán. Hubo una propuesta en pro, una propuesta en contra, y se hicieron foros. Yo creo que vale la pena rescatar esos foros que organizamos en aquel entonces. Vale la pena rescatar esfuerzos de otras legislaturas, como lo comenta el diputado Romo, y todo el trabajo parlamentario que se haya hecho en este Congreso, en otros y en lo federal, y todo llegue en este último dictamen, porque en aquel entonces, a pesar de hacer los foros, a pesar de dar las audiencias, a pesar de los pesares, nos encontramos, y lo tengo que decir como tal, no nos quiso firmar la convocatoria para sesionar en comisiones unidas un diputado. Ya lo sabemos, no vamos a entrar a detalles, pero fue un diputado el que no quiso firmar, y como en comisiones unidas, ni modo que el presidente se brinque al otro y convoque ilegalmente, porque bien lo hubiéramos podido hacer, pero se caía en un segundo por la violación al procedimiento parlamentario, con cualquier amparo, que ya sabíamos quiénes de uno u otro lado iba a interponer amparos, e iba a tener un resultado pues no idóneo conforme a lo que se está planteando, ¿no? Se esbozó en aquel entonces, obviamente hay una posición radical en contra, prohibición total, y una posición en pro que continúe como está, y también hubo planteamientos en términos medios que habría que explorar, entre que se pueda hacer como sucede en Portugal, como sucede en Francia, que siga la fiesta, pero que no se maltrate al animal, que no haya crueldad, que no haya sangre, que no haya picos, que no haya esto. Ya veremos en los dictámenes, con los foros, con los expertos, cuáles son las mejores opciones. No lo sé, no se ha definido, para eso son este tipo de parlamentos abiertos, pero qué bueno que se están haciendo. Felicidades, presidenta Dani Álvarez, por hacer este trabajo político, parlamentario, y sobre todo dándole la voz a los ciudadanos que están aquí hoy representando estas miles de firmas en voz de ustedes. Felicidades y enhorabuena. Diputada presidenta, se han agotado las intervenciones. Muy bien, diputada secretaria, en consecuencia y siguiendo el orden de las intervenciones acordada, tiene la palabra Sofía Morín, hasta por 10 minutos, para cerrar su participación en esta mesa de diálogo. Muy buenas tardes, pues ya lo mencionó la diputada, mi nombre es Sofía Morín, soy la representante de Cultura Sin Tortura y una de las representantes de la Iniciativa Ciudadana. Antes que nada, pues quiero dar las gracias por esta reunión. Es muy importante para nosotros sentirnos escuchados. Y pues hoy estamos hablando, como ya se mencionó, de una iniciativa ciudadana, que es un mecanismo de democracia directa, completamente apartidista. Varios diputados presentes aquí saben que ya los hemos comenzado a buscar por ser un tema completamente apartidista. Antes que nada, no sé si sea de su conocimiento, posiblemente no, pero nosotros ya tenemos un conocimiento de cómo va el tema de las firmas, y a mí ya me comentaron que sí se acreditó la iniciativa de carácter preferente. A ustedes todavía no los van a notificar porque nosotros todavía tenemos el derecho de garantía de audiencia, que muy seguramente vamos a tomar. Entonces, nada más para hacer de su conocimiento que esta iniciativa sí o sí va a tener que ser votada, ya sea a favor o en contra, pero va a tener que ser votada. Y sería la primera vez que una legislatura pues por fin pueda de verdad votar sobre esto, porque resulta que a través de los años nunca ha sido así, ni siquiera se ha llegado a votar. Aunque llegó alguna vez al Pleno, no se llegó a votar por falta de quórum. Entonces creo que es importante hacerles saber esto. Quiero mencionar un poco la experiencia de cómo fue la colecta de firmas. Y es que durante casi 8 meses, más de 100 voluntarios nos dedicamos a la recolección de firmas, una tarea sumamente ardua, de verdad, en calle, que realizamos exclusivamente los fines de semana y en diversos puntos de toda la Ciudad de México. Enfrentamos lluvia, enfrentamos frío, sol implacable, cargar muchísimo material, conversamos con miles de ciudadanos y de personas para lograr un solo objetivo, que es luchar por el respeto hacia los animales. ¿Y cuál fue el resultado, diputados, diputadas?
más de 30,000 firmas en Ciudad de México, más de 20,000 en el Estado de México, lo cual nos da un total de más de 50,000 firmas. Sé que las del Estado de México no aplica aquí, pero me parece importante que también vean cuál es la opinión general de la ciudadanía. Esto quiere decir que esta cifra supera incluso la capacidad de la Plaza de Toros México, ¿no? Que es la plaza más grande del mundo, que lamentablemente está aquí en la ciudad. Yo les quiero compartir, si es que no han visto estas imágenes que difundimos en nuestras redes sociales, cómo fue la respuesta de la ciudadanía. Las filas eran enormes, con gente deseosa de firmar. Hubo quienes regresaban en días posteriores para firmar. Hay quienes hoy en día nos quieren seguir firmando, pero claramente ya no pueden. Igualmente, había gente, adultos, niños que querían firmar, adultos de otros estados, obviamente nunca pudieron por no contar con credencial de elector. Y bueno, precisamente gracias a esta realidad y a la gran respuesta de la ciudadanía fue lo que nos llevó al final de la campaña a crear incluso una petición de Change para que al menos estas personas plasmaran ahí su voluntad. Ahora ya tenemos alrededor de 10,000 firmas en Change. Yo sé que no tiene peso legal, pero me parece que es una fuerza simbólica. Y esto no solo es una recolección de firmas, esto fue la voz del pueblo, la manifestación de miles de personas unidas al rechazo de estas prácticas violentas contra los animales. Fue un verdadero clamor de conciencia de la ciudadanía y el respeto que les debemos a los animales. Este ejercicio de salir a dialogar con miles de personas a las calles a mí me hizo darme cuenta de algo muy interesante, y es que estas prácticas se van a terminar tarde o temprano. Sí, se van a terminar tarde o temprano, y por eso yo estoy muy tranquila de eso. Hay una gran falta de interés de la mayoría de la sociedad. Y diputados, diputadas, es que el pueblo ya habló, el pueblo ya está expresando aquí su voluntad. Más de 30,000 firmas. Los habitantes de la Ciudad de México no quieren más estas prácticas, las repudian por completo. Y esto ya es un tema de democracia. La mayoría no quiere más maltrato animal, la mayoría no quiere más violencia ejercida por un grupo de personas completamente privilegiadas, que quieren dominar, que quieren jerarquizar, que quieren oprimir, violentar y enaltecer y normalizar la violencia por sentirse superiores. ¿No les suena? Quizás al patriarcado, sí. Todas las violencias están ligadas y están conectadas. La gente con la que pudimos dialogar percibe algo muy interesante y se los quiero compartir. La gente allá afuera en las calles sabe perfectamente que estas prácticas ya no tienen ningún sustento. Saben que no se trata ya de un tema de economía, porque siempre estas personas presentan datos falsos. Saben que violentan muchas leyes y que incongruentemente hay una excepción en la ley local de protección animal actual, ¿no? Que violenta leyes federales, como ya lo explicaron mis compañeros. Saben que el animal le duele, ya estamos en siglo XXI. Declaración de Cambridge, muchas declaraciones que nos afirman innegablemente que a los animales les duelen. ¿Y saben por qué la gente cree que no se acaban estas prácticas? Y se los quiero compartir. Ojalá después les pueda compartir testimonios que tenemos grabados. En palabras de la gente con las que dialogamos, aseguran que la única razón por la que no se han acabado con estas prácticas es por el tráfico de influencias y por la corrupción, por proteger a un sector privilegiado de personas, y esa es la razón por la que allá afuera la gente está pensando en ello. Se los voy a compartir. A la diputada Xóchitl le dejé pendiente unos datos estadísticos que ya estamos casi terminando de sacar, pero se los adelanto. La mayoría de firmantes son jóvenes, la mayoría mujeres. Los jóvenes no queremos más corridas de toros, no queremos más maltrato animal institucionalizado. Ya será decisión de esta tercera legislatura de qué lado de la historia va a querer estar. Si del lado de todas las anteriores legislaturas que decidieron ignorar la voz del pueblo, que decidieron seguir prevaleciendo con estos actos de violencia institucionalizada, o si quieren estar del lado de la historia que prohíbe todo esto, como lo hizo el presidente Gustavo Petro en Colombia, que hoy en día muchas veces vuelve a ser tendencia la noticia de la prohibición de corridas de toros en Colombia. Estar a favor de la postura, a favor del pueblo, a favor de la paz y en contra de la violencia. Ya lo decidirá esta legislatura. Como diría la presidenta Sheinbaum, es tiempo de proteger a los animales. Sí, a todos los animales, no nada más a los perros y a los gatos. Los toros, los becerros, los ovillos también sienten. Ya lo comentó nuestra compañera Carmen. En otras cosas, se habla mucho de una regulación. Yo quiero ser muy puntual en este tema de la regulación. Punto número 1, los miles de ciudadanos que firmaron esta iniciativa ciudadana, que van a tener que votar en el siguiente periodo, firmaron por una prohibición. Punto número 2, finalmente sigue siendo ilegal porque van a seguir violentando la normativa federal. ¿Por qué? Ellos no les explican qué tipo de regulación va a ser. Si van a recortar los objetos punzocortantes, sigue siendo ilegal. Si van a quizás utilizar objetos punzocortantes en los primeros tercios y al final no les toca de la muerte para matarlo después ahí,
o quizás no usar nada de eso y cierra la estocada de la muerte. En cualquiera de estas opciones que yo he escuchado en muchos lados, sigue siendo completamente ilegal. La Plaza de Toros ni siquiera es un espacio público que tenga el permiso de sacrificar animales, aunque no lo crean. Por otro lado, finalmente, independientemente de cualquier opción que se tome, al animal se le sigue matando, y esto lo van a escuchar cuando comencemos con los parlamentos abiertos. A estos animales se les sigue matando porque, en palabras de los taurinos, estos animales solo pueden ser lidiados una vez en la vida, porque son muy inteligentes y se darían cuenta que quien está detrás del capote y demás, no es el capote quien les está causando daño, es el ser humano. Entonces estos animales, al ser lidiados solo una vez, en palabras de ellos, va a tener que ser sacrificado sí o sí después de que se divirtieron con él. Y ya independientemente de esto, y ya para no alargar más, en palabras de los mismos taurinos, yo los invito a que se metan a redes sociales para ver cuál fue la respuesta que ellos tienen ante esta manifestación o propuesta del diputado Monreal y del señor Pedro Aces, y es una negativa completa, y léanla, no es nuestro. Esto es de parte de los taurinos. Ellos se niegan a que la fiesta de los toros se mueva, porque lo único que han evolucionado, la verdad, son muy pocas cosas, entre ellas quitar las banderillas explosivas, ¿no? Entonces, pues, completamente que explotan estas banderillas. Lamentamos, la verdad, la ausencia de la diputada Marta Ávila y de la diputada Valentina Batres. Me hubiera encantado, de verdad, poderle compartir un poco cómo fue este proceso de colecta de firmas, que yo reitero, finalmente se va a terminar de votar. Finalmente, ya para cerrar, hasta que tengamos el valor de reconocer la crueldad por lo que es, sea la víctima animal o humana, no podemos esperar que las cosas estén mejor en este mundo. No podemos tener paz entre los humanos cuyos corazones disfrutan matando a cualquier ser vivo. Retrasamos el progreso de la humanidad con cada acto que glorifica, o al menos que tolera tan estúpido disfrute al matar. Esta fue una frase de Rachel Carson, una persona que fue bióloga. En congruencia con la decisión del pueblo, que ya habló, en congruencia con la democracia, en congruencia con la reforma constitucional para prohibir el maltrato animal que acaba de ser aprobada incluso por este Congreso y también por el federal, en congruencia con todas nuestras leyes que deben de ser armonizadas de manera urgente, en congruencia con esta deuda histórica que le deben a los animales y en congruencia que nuestra Constitución local reconoce a los animales como seres sintientes, y con la ciudad de paz que buscamos y de la no violencia, en la que buscamos habitar, por supuesto, se debe votar a favor de esta iniciativa ciudadana, que no es más que la voz del pueblo que refleja los gritos desesperados de los animales por terminar con su calvario. Cualquier duda que tengan, pues estaremos dispuestos a responderlos con mucho gusto y siempre con pruebas y con verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tu intervención. Le solicito a la diputada Cecilia si pregunta si alguien más quiere hacer uso de la palabra, alguna diputada o diputado. Claro que sí, diputada presidenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Yo. Bueno, pues, compañeros, bienvenidos a este congreso. Muchísimas gracias por sus valiosas exposiciones, además llenas de datos, de hechos de diferentes perspectivas, desde la perspectiva legal, la perspectiva médica o bueno, biológica. Y bueno, pues agradecerles que se hayan tomado el tiempo de venir a exponernos, reconocer su lucha. Como bien decían, venimos del movimiento, venimos de las luchas, la lucha feminista, la lucha de los animales, son luchas que al final se unen y se entrelazan, y sabemos lo que cuesta caminar, lo que cuesta conseguir los votos, las firmas, lo que cuesta luchar contra el sistema, digámoslo así. Entonces, reconocerlo, decirle que pues lo valoramos y sin duda está muy presente en esta discusión y no pasa desapercibido. Tenemos que seguir el procedimiento que nos vayan marcando, como ya decía el diputado Romo, pero también reconocer a esta comisión, a la diputada Daniela, y la voluntad de dialogar, a la diputada Xóchitl, que tuvo esta iniciativa, y que quede claro que este es un congreso que está abierto a los ciudadanos, y que cualquiera que tenga una causa, que tenga una lucha como es esta, tiene aquí las puertas abiertas para venir a exponerlo, que siempre habrá
diputados que estemos presentes escuchando las demandas de la ciudadanía, que bien ya decían son las demandas del pueblo. Me llama mucho la atención lo que mencionaban, que son de los jóvenes, de las mujeres. Creo que eso también tiene que saltarnos, ¿no? Tenemos que poner ahí el énfasis, porque son ellos quienes están demandando un futuro distinto y un futuro sin violencia, al final de cuentas, que también es una expresión de la violencia. Entonces, pues recalcarles que este es un espacio de ustedes, que tienen diversos aliados y que vamos a estar acompañando y vigilando este proceso. Y de nuevo reconocer a la diputada Daniela por este esfuerzo y a ustedes que vinieron el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada secretaria. No habiendo más intervenciones, me gustaría pues agradecerle a mis compañeras y compañeros diputados y diputadas, comentarles, distinguidos invitados e invitadas, amigos y amigas, todas y todos, hemos tomado nota de las intervenciones, de las inquietudes y de los señalamientos que se han expresado por parte de las y los ciudadanos promoventes de esta iniciativa de mérito. Hemos escuchado también la perspectiva de algunas personas integrantes de esta comisión y dado que tendremos una versión estenográfica, instruyo a la Secretaría Técnica a que en su momento esta reunión sea parte de los documentos y de las valoraciones que habrán de tomarse en cuenta cuando se tenga que llevar a cabo la dictaminación de este asunto, de esta iniciativa. Entre tanto, estaremos a lo que las autoridades involucradas en este proceso, en este tema, que son ajenas a este Poder Legislativo, determinen en su momento, lo cual haremos, por supuesto, del conocimiento de todas y todas las partes involucradas. Pues no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:15, se da por concluida esta primera sesión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México de la tercera legislatura. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, diputados. Como parte del proceso de análisis, discusión y aprobación del paquete económico del ejercicio fiscal 2025, en el Congreso capitalino se llevó a cabo una reunión con el titular de la alcaldía, Gustavo A. Madero, Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso. La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valentina Batres, solicitó al alcalde dar a conocer las necesidades de la demarcación para el próximo año. Este ejercicio republicano de rendición de cuentas fortalece la transparencia y la confianza entre la ciudadanía y el gobierno, al permitir a las personas conocer con claridad cómo se han destinado los recursos económicos provenientes de sus contribuciones. A través de esta mesa de trabajo se detallará el uso de los fondos públicos, así como las metas y los objetivos de los programas prioritarios que se pretenden ejecutar en el año 2025. De tal manera, se fomenta una administración pública abierta y responsable que responde a las necesidades sociales y prioriza las áreas claves para el desarrollo. En este marco, el alcalde de Gustavo A. Madero solicitó un aumento presupuestal de 980 millones de pesos para el próximo año. Primero, de acuerdo con el INEGI, para el año 2020 nuestra demarcación tenía una población de 1.173.000 habitantes, de los cuales el 48% son hombres y el 51.9% son mujeres. Esta comparación guarda un especial análisis al hacer conciencia que el presupuesto que se le concede a nuestra alcaldía beneficiará al 13% de la población de esta ciudad. De acuerdo al formato aprobado, las y los diputados locales tuvieron oportunidad de 2 intervenciones para expresar sus observaciones y cuestionamientos al alcalde Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso durante el encuentro realizado el 22 de noviembre. El Congreso de la Ciudad de México, en su carácter de integrante del Constituyente Permanente, avaló reformar el artículo 21 de la Constitución Política Federal para fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De esta manera, la dependencia que encabeza Omar García Harfuch coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y compartirá la facultad de investigación con el Ministerio Público y la Guardia Nacional.
La reforma se aprobó por unanimidad. Con la aprobación de esta minuta se fortalece el marco constitucional del país en materia de seguridad pública para atender una sensible demanda del pueblo de México. Enhorabuena, diputadas y diputados. Este poder legislativo da un gran paso en la construcción de un México con paz y más seguro. En este tenor, diputadas y diputados locales razonaron su voto. Hoy reconocemos como positiva esta reforma constitucional. Son dos los grandes aciertos que representa. La primera, porque pone el acento en algo que es clave si queremos pacificar el país: la investigación de los delitos, y segundo, porque establece una coordinación bajo un mando civil. La reforma constitucional en materia de seguridad pública se aprobó con 54 votos el 21 de noviembre.